Hay un tipo de dolor que no arde ni grita. Es silencioso. Se instala poco a poco en la espalda, en la mirada, en el alma. Y un día, sin saber cómo, te descubres caminando dentro de un cuerpo que ya no sientes como tuyo. No es que estés enfermo. No es que te hayas rendido. Es algo más profundo, has dejado de habitarte. Muchos hombres mayores de 60 años creen que han superado ciertas necesidades físicas. Que la intimidad ya no les pertenece. Que el deseo, el placer, el cuerpo, son cosas del pasado. Pero la ciencia y la experiencia dicen otra cosa. Lo que tú llamas vergüenza o edad, tu cuerpo lo interpreta como abandono. Y ese abandono empieza a cobrarse facturas invisibles, insomnio, fatiga, ansiedad, niebla mental, problemas urinarios, pérdida de identidad. En este video, quiero hablarte como médico, pero también como hombre. Porque hay algo que nadie te ha dicho con claridad: dejar de masturbarte después de cierta edad puede estar apagando partes esenciales de tu salud, de tu mente, de tu vitalidad. Y no se trata de sexo. Se trata de reconexión. Quédate hasta el final y descubrirás cómo recuperar ese lazo sagrado contigo mismo. Si alguna frase de este video te toca, deja un comentario diciendo: volví a sentirme vivo. Y si alguna parte de ti quiere empezar de nuevo, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido que honra tu edad y tu esencia. Hay un momento en la vida de todo hombre en que deja de mirar su reflejo con la misma familiaridad de antes. Al principio, es sutil, evitas los espejos largos, dejas de quitarte la camiseta frente a los demás, ya no tocas tu cuerpo con intención. Luego, sin darte cuenta, te vuelves un extraño dentro de tu propia piel. Esto no ocurre de un día para otro. Es un proceso silencioso, casi invisible. Empieza cuando decides que ya no necesitas ciertas cosas. Que el deseo es algo que quedó en la juventud. Que tu cuerpo ya no responde como antes y por eso no vale la pena insistir. Pero lo que realmente está ocurriendo no es una decadencia, es un abandono. Conocí a don Alberto, un hombre de 73 años, es director de una escuela rural en Perú. Era culto, educado, de voz fuerte pero mirada apagada. Me confesó: doctor, me siento como si estuviera rentando este cuerpo, no como si fuera mío. Esa frase me quedó grabada. No hablaba de dolor físico ni de enfermedad terminal. Hablaba de la pérdida más dura, la desconexión con uno mismo. Y todo empezó, según él, el día que decidió que ya no era correcto tocarse. Eso ya no va conmigo, dijo. Es para los jóvenes. Pero lo que don Alberto no sabía, como tampoco lo saben millones de hombres mayores en México, Colombia o Estados Unidos, es que el acto de tocarse a uno mismo no tiene que ver únicamente con el deseo o la excitación. Tiene que ver con la memoria del cuerpo. Con recordarle al sistema nervioso que aún estás aquí. Que aún habitas esta piel. Que aún tienes derecho a sentir. Cuando dejas de explorarte, de darte atención, de dedicarte ese espacio íntimo de conexión física y emocional, no solo estás suprimiendo una necesidad biológica. Estás cerrando la puerta a una fuente profunda de estabilidad mental, equilibrio hormonal y reafirmación personal. Dejas de reconocerte y con el tiempo dejas de valorarte. El cuerpo humano, incluso después de los 60, 70 o 80 años, conserva una sabiduría ancestral, busca el contacto, la sensación, el vínculo. Cuando lo privas de eso, el cuerpo se apaga. Y con él, también se apagan partes de tu identidad. No es casualidad que tantos hombres mayores caigan en estados de vacío existencial, en rutinas grises, en silencios emocionales profundos.
Muchos no están deprimidos clínicamente, simplemente están desconectados. Se han convertido en observadores de su propia vida. Y todo empieza en un punto muy pequeño, casi imperceptible, dejar de tocarte. No por lujuria, no por adicción, sino por presencia. Por respeto. Por volver a sentir que estás en casa dentro de tu cuerpo. Porque cuando ese contacto desaparece, con él también se va tu relación contigo mismo. Esta parte de la historia no se trata de técnicas, ni de frecuencia, ni de consejos médicos. Se trata de verdad emocional. De ese hueco que empieza a crecer cuando un hombre se deja de abrazar desde adentro. Por eso, hablar de salud íntima masculina después de los 60 no es hablar de sexo. Es hablar de volver a ti. De reconocer que tu cuerpo aún es territorio sagrado. Que merece ser tocado, escuchado, habitado. Y cuando entiendes eso, todo empieza a cambiar. Porque lo primero que recuperas no es el placer, sino la dignidad. Y esa, hermano, es la base de toda transformación. Pero no te vayas. Porque lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando te abandonas no se queda solo en la mente. Tu próstata, ese centinela silencioso de tu masculinidad, también empieza a pedir auxilio, aunque no sepas escucharlo aún. Hay órganos que no hablan con palabras, pero gritan con síntomas. Uno de ellos es la próstata. Silenciosa, constante, vital. Y sin embargo, la mayoría de los hombres no piensa en ella hasta que empieza a fallar. Lo curioso es que muchas veces no es la edad la que la daña, sino el abandono. Sí, ese mismo abandono que comienza cuando decides dejar de estimular tu cuerpo, cuando cortas la conexión con tu intimidad, creyendo que eso ya no es para ti. Y así, sin darte cuenta, tu próstata empieza a apagarse por dentro. Carlos, un hombre de Medellín, llegó a mi consulta hace unos años. Tenía 68 años y era un ejemplo de vitalidad, caminaba todos los días, se alimentaba bien, no fumaba ni bebía. Pero había algo que lo estaba desvelando, literalmente. Se levantaba 5 veces por noche para orinar. Al principio pensó que era normal. Luego empezó a evitar salir en las tardes por miedo a no encontrar un baño cerca. Poco a poco, su vida se achicó. Dejó de viajar. Dejó de manejar largas distancias. Incluso evitaba las reuniones familiares. La vejiga lo dominaba y él se sentía preso en su propio cuerpo. Después de varios estudios y conversaciones, descubrimos lo que pasaba. Su próstata estaba inflamada. No por una infección. No por cáncer. Sino por estancamiento. Carlos llevaba más de 4 años sin ningún tipo de actividad sexual, ni con pareja ni en soledad. Eso ya no es parte de mi vida, me dijo. Pero lo que no sabía es que la eyaculación regular, incluso por medio de la masturbación, cumple una función esencial: limpiar la próstata. La próstata no es un órgano pasivo. Produce fluidos, se contrae, se expande. Está diseñada para trabajar. Y cuando no lo hace, se estanca. Ese estancamiento crea el terreno perfecto para la inflamación, la presión interna, los cambios hormonales y, con el tiempo, para afecciones como la hiperplasia prostática benigna, BPH. ¿El resultado? Chorro débil, sensación de vaciado incompleto, urgencia constante por orinar, molestias al sentarse y, en casos más graves, la necesidad de una cirugía. Carlos tuvo suerte. Su caso fue reversible. Con algunos cambios de hábitos y una recuperación gradual de su relación íntima consigo mismo, sus síntomas mejoraron. Pero muchos hombres no llegan a tiempo. Sufren en silencio, se resignan y, lo peor, creen que es normal.
pero no lo es. No es normal tener que trazar una ruta de baños cada vez que sales. No es normal dormir interrumpidamente cada noche. No es normal vivir con miedo a una urgencia urinaria. Y aquí es donde quiero hablarte claro, la salud de tu próstata está directamente relacionada con tu salud sexual. No desde el placer, sino desde la función. Desde el mecanismo natural que el cuerpo utiliza para limpiar, estimular, proteger. Estudios recientes lo confirman, los hombres que eyaculan 21 veces o más al mes tienen un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Pero más allá de los números está la vivencia cotidiana. El descanso, la libertad, la tranquilidad de saber que tu cuerpo está funcionando como debe. Muchos hombres de más de 60 años sienten vergüenza al hablar de esto. Piensan que masturbarse es inmaduro o pecaminoso. ¿Pero acaso es inmaduro cuidar de tus riñones? ¿Es pecaminoso respirar profundo o estirarte por la mañana? La eyaculación no es una fantasía, es un reflejo fisiológico. Y si se practica con conciencia, con respeto, puede ser una herramienta poderosa para mantener tu cuerpo sano, especialmente tu próstata. En México, en Colombia, en Perú, los hombres mayores han sido educados para callar, para aguantar, para no hablar de eso. Pero hoy, tú tienes la oportunidad de romper ese silencio. De volver a habitar tu cuerpo no con culpa, sino con responsabilidad. Porque cuando cuidas de tu próstata, no solo evitas enfermedades. Recuperas el control, la dignidad, el sueño, la paz. Y si tu próstata está comenzando a quejarse, no lo ignores. Escúchala. Dale lo que necesita. No con vergüenza, sino con sabiduría. Porque cuando el cuerpo se siente atendido, comienza a sanar. Y esa sanación no se queda solo en lo físico. Porque el siguiente lugar que sufre en silencio cuando cortas tu intimidad es la mente. Y la niebla mental puede llegar más rápido de lo que imaginas. La mente no envejece de golpe. No un día despiertas y te has olvidado de todo. El deterioro mental real comienza como un susurro, olvidas un nombre, una cita, una razón por la que entraste a una habitación. Lo atribuyes al estrés, al cansancio, al paso del tiempo. Pero lo que realmente está ocurriendo muchas veces no es solo edad, es desconexión. Y uno de los factores más invisibles y más subestimados de esa desconexión es la pérdida del contacto íntimo contigo mismo. Sí, dejar de masturbarte puede estar quitándole a tu cerebro uno de sus recursos más naturales para mantenerse activo, enfocado y emocionalmente estable. Eduardo, un antiguo ingeniero de Ciudad de México, me lo dijo sin rodeos en una consulta: doctor, siento que ya no soy yo. Me cuesta seguir conversaciones, me distraigo con facilidad y no sé si estoy perdiendo la cabeza. Era un hombre que hasta hace poco daba charlas técnicas, resolvía problemas complejos y organizaba reuniones. Hoy se sentía borroso, como si su mente se estuviera deshilando por los bordes. Pero no era Alzheimer. No era demencia. Era una mente subalimentada. Lo que muchos hombres no saben es que durante la autoestimulación y el orgasmo, el cerebro libera una cascada de neurotransmisores esenciales: dopamina, serotonina, oxitocina. Estas sustancias no solo producen placer. Son responsables de la memoria, la atención, la regulación del estado de ánimo y la claridad mental. Son, en términos simples, el combustible químico que tu mente necesita para mantenerse despierta, centrada y motivada. Cuando dejas de estimular tu cuerpo, y por lo tanto, tu cerebro deja de recibir estas descargas naturales, lo que sigue es un proceso lento pero profundo de embotamiento.
Al principio, es sutil, dificultad para encontrar las palabras, pérdida del hilo en medio de una historia, lapsos al leer. Pero con el tiempo, se convierte en algo más serio, confusión, ansiedad, dudas sobre ti mismo. Esto no es fantasía ni esoterismo. Es fisiología pura. En hombres mayores de 60 años, el nivel de testosterona ya tiende a disminuir de manera natural. Y la falta de actividad sexual, incluso en solitario, acelera esa caída. ¿Por qué importa? Porque la testosterona no solo regula la libido. También está vinculada a funciones cognitivas clave como la capacidad de decidir, de recordar, de proyectar. Cuando baja demasiado, el hombre no solo pierde deseo, pierde impulso vital. En Perú, conocí a Jaime, un profesor jubilado que dejó de asistir a su club de ajedrez. Ya no podía concentrarme ni 2 jugadas por delante, me dijo. Lo más triste no era su renuncia al juego, era la renuncia a sentirse lúcido. A sentirse él mismo. Cuando hablamos sobre su vida íntima, me confesó que llevaba años sin tocarse. Eso es cosa de jóvenes, murmuró. Pero lo que no sabía es que su cerebro, aunque envejecido, todavía necesitaba estímulo. Todavía necesitaba química. Y que el acto más simple, volver a tocarse, con respeto, sin juicio, podía reactivar un circuito entero de conexiones neuronales dormidas. También está el cortisol, la hormona del estrés. Cuando no hay liberación emocional, cuando no hay clímax, el cuerpo mantiene niveles elevados de esta sustancia. Y el cortisol, en grandes cantidades, es tóxico para las neuronas. Destruye conexiones. Disminuye la capacidad de aprendizaje. Agrava la ansiedad. Es decir, el cerebro empieza a operar como un computador sobrecalentado, más lento, menos preciso, con errores constantes. En Colombia, un paciente me dijo, doctor, siento que estoy perdiendo mi voluntad. Y esa frase lo decía todo. Porque cuando pierdes la claridad, no solo se afecta tu memoria. También se afecta tu carácter, tu seguridad, tu manera de relacionarte con los demás. Ya no hablas con firmeza. Ya no decides con convicción. Te vuelves alguien que duda, incluso de sí mismo. Pero aquí está la parte esperanzadora, esto es reversible. El cerebro es plástico. Cambia. Se adapta. Se despierta cuando lo estimulas. Y muchas veces, lo que necesitan no es un curso de memoria ni una pastilla milagrosa. A veces necesita que regreses a tu cuerpo. Que lo actives desde adentro. Que le recuerdes, a través del placer biológico, que sigue vivo, que aún tiene motivos para funcionar. Cuidar tu salud íntima masculina después de los 60 no es un lujo ni un capricho. Es una decisión consciente para mantener tu mente afilada, tu enfoque vivo, tu capacidad de seguir siendo tú, aún con el paso de los años. Y si sientes que algo en tu mente se ha ido apagando, no te castigues. Pero tampoco te resignes. Porque lo que comienza en la niebla puede volver a brillar con claridad. Y ese brillo, esa chispa, comienza dentro de ti. Y sigue un camino muy concreto, el camino de la emoción. Porque cuando la mente se embota, el corazón también se cierra. Y eso, amigo, es lo que te contaré ahora. No todas las pérdidas en la vida se notan de inmediato. Algunas no hacen ruido, no sangran, no duelen con claridad. Son pérdidas sutiles, casi invisibles, pero igual de profundas. Una de las más peligrosas ocurre cuando dejas de sentir. No es que estés triste. No es que llores. Simplemente no sientes nada. Ni alegría, ni entusiasmo, ni deseo.
como si el alma se hubiera puesto en pausa. Luis, un hombre de 72 años en Lima, viudo desde hace 6, me lo dijo una tarde con la voz apenas temblando: doctor, no siento nada. No tristeza. No felicidad. Solo vacío. Y luego añadió una frase que me rompió por dentro: es como si estuviera vivo por fuera, pero muerto por dentro. Él no padecía una enfermedad neurológica. No tomaba antidepresivos. No tenía ninguna condición grave. Lo que tenía era una desconexión emocional profunda, sostenida en el tiempo, silenciosa, normalizada. Muchos hombres de más de 60 pasan por lo mismo. Confunden la anestesia emocional con la madurez. Se convencen de que es normal no tener ganas, no ilusionarse, no emocionarse. Pero no lo es. Lo que está ocurriendo muchas veces es una supresión prolongada de uno de los mecanismos más potentes del cuerpo para regular el ánimo, la liberación hormonal provocada por la intimidad física, incluso en solitario. Durante el clímax, el cerebro libera una combinación precisa de oxitocina, endorfinas y dopamina. Estas sustancias no solo brindan placer momentáneo. Son estabilizadores emocionales naturales. Reducen la ansiedad, equilibran el humor, disminuyen la tensión interna. Son como pequeños guardianes que sostienen el alma en equilibrio. Cuando dejas de tocártelo, cuando dejas de liberar esas cargas, el sistema emocional empieza a endurecerse. Pierde sensibilidad. Se apaga. Y es ahí donde aparece la trampa. Porque el hombre que ya no siente, deja de buscar. Deja de hablar. Deja de compartir. Y comienza un aislamiento progresivo que muchas veces desemboca en una forma de depresión oculta, difícil de detectar pero tremendamente destructiva. En Guadalajara, un paciente que llevaba años solo me confesó algo parecido. Había dejado de masturbarse después de la muerte de su esposa. Dijo que le parecía una traición a su memoria. Pero con los meses, su vitalidad cayó. Ya no salía de casa. No le interesaba la música, ni el cine, ni la comida. Dormía de más o de menos. Empezó a pensar que eso era simplemente la vejez. Pero no lo era. Era una profunda desconexión con su deseo de vivir. Porque el deseo, sí, incluso el sexual, es parte de la vida. Y negarlo es apagar una fuente natural de energía. Aquí no se trata de moral, ni de vergüenza. Se trata de salud emocional, de dignidad, de humanidad. Negarte el derecho a sentir placer, negarte la oportunidad de reconectar con tu cuerpo, es como cerrar las ventanas del alma. Poco a poco, el aire deja de circular. Y con él, se va la vida. Una vez, un hombre de 69 años en Bogotá, tras escuchar una charla mía sobre este tema, volvió a intentarlo. Me escribió semanas después: doctor, no fue solo placer. Fue como si mi cuerpo me abrazara desde dentro. Me sentí presente, por primera vez en mucho tiempo. Esa frase me emocionó profundamente. Porque eso es lo que está en juego. No es solo una erección, un momento íntimo. Es la capacidad de estar aquí. De sentirse vivo. Muchos hombres mayores se preguntan por qué ya no sienten motivación, por qué ya no disfrutan las cosas como antes, por qué todo les parece plano. Y a veces buscan soluciones en medicamentos, en distracciones externas, en terapias largas. Pero a veces, la respuesta está en un gesto tan sencillo como tocarse con respeto, con ternura, con compasión. En la filosofía estoica, Epicteto decía que el hombre que ha perdido el dominio de sí mismo ha perdido todo. Pero aquí no hablamos de control externo.
Hablamos de presencia interna. Y a veces, recuperar ese dominio comienza con el acto más simple, reconocer tu cuerpo, habitarlo, permitirle sentir sin culpa. Cuando un hombre deja de tocarse, no pierde solo una práctica física. Pierde un puente con su emoción. Pierde la capacidad de liberar lo que lo oprime, de reconectar con su esencia. Y con el tiempo, eso lo endurece. Lo aísla. Lo aleja del mundo. Pero también es cierto lo contrario. Cuando decides volver a ti, cuando eliges reconectarte desde la intimidad, empiezas a recordar que la alegría no está reservada para los jóvenes. Que la emoción no tiene fecha de caducidad. Y que tu cuerpo, incluso hoy, puede ser un lugar de refugio. De reencuentro. De vida. Y es ahí, en esa reconexión silenciosa, donde también podrías encontrar algo más poderoso que el placer, la paz. Pero para alcanzarla, necesitas recuperar otra función vital que quizás ya diste por perdida, el descanso profundo. Porque cuando el alma se inquieta, el sueño también se fragmenta. Y ahí es donde te invito a acompañarme ahora. Hay noches que parecen eternas. No importa cuántas vueltas des en la cama, cuántas respiraciones profundas intentes, ni cuántos remedios caseros hayas probado. El cuerpo está exhausto, pero la mente sigue encendida. Y cuando por fin logras dormir, el sueño llega en fragmentos, en pequeñas islas de descanso que no alcanzan para recuperar nada. Amanece y te sientes más cansado que la noche anterior. Así empieza un círculo vicioso que termina por robarte lo más básico, la paz. Este es el relato de muchos hombres después de los 60. Hombres que han sido fuertes, activos, trabajadores, y que de pronto se encuentran peleando cada noche contra algo que no saben nombrar. Algunos culpan al estrés, otros a la próstata, otros a la edad. Y en parte, tienen razón. Pero lo que muchos no saben es que la falta de intimidad consigo mismos, esa desconexión con su cuerpo, con su sexualidad, con su energía vital, también puede ser la causa oculta de su insomnio. Uno de mis pacientes, Javier, de 67 años, me lo dijo con desesperación: doctor, me duermo a las 11 y a las 2 de la mañana me despierto como si me hubieran disparado. Ya no puedo volver a dormir. Solo espero a que amanezca. Había probado infusiones, melatonina, incluso medicamentos suaves. Pero nada funcionaba. Y al explorar su rutina, notamos algo: hacía más de 3 años que no experimentaba ningún tipo de liberación sexual. Esto no es casualidad. Cuando llegas al clímax, tu cuerpo entra en un estado bioquímico profundamente reparador. Se liberan hormonas como la oxitocina, la prolactina y las endorfinas. Estas sustancias reducen el cortisol, la hormona del estrés, disminuyen la frecuencia cardíaca, relajan los músculos y preparan al sistema nervioso para entrar en fases de sueño profundo. Es un mecanismo natural, ancestral, diseñado para llevarte a un estado de descanso integral. Pero cuando ese proceso se interrumpe por semanas, meses o años, el cuerpo lo resiente. Lo que muchas veces llamamos insomnio de la edad no es más que el reflejo de un cuerpo que ha perdido su ritmo. Un cuerpo que ya no recuerda cómo soltar. Y la razón no siempre está en la mente. A veces, está en la ausencia de un gesto tan humano, tan íntimo, como tocarse con intención, con respeto, con conciencia. No estoy hablando de sexo como en la juventud, de pasiones desenfrenadas o fantasías desbordadas. Estoy hablando de una práctica fisiológica que calma, que regula, que prepara. Y sí, incluso después de los 60, 70 o 80 años, el cuerpo sigue necesitando ese tipo de liberación para funcionar bien. En ciudades como Bogotá,
Ciudad de México o Lima, muchos hombres mayores caen en la trampa de creer que deben resignarse. Que dormir mal es parte de envejecer. Que la fatiga es inevitable. Pero yo te digo algo con total claridad, dormir profundamente no es un lujo. Es una necesidad biológica. Y muchas veces, la solución no está en una pastilla, sino en reconectar con tu naturaleza. Porque cuando no duermes bien, todo se desajusta. Tu estado de ánimo se vuelve frágil. Tu sistema inmunológico se debilita. Tu memoria falla. Tu cuerpo se inflama. Y poco a poco, tu independencia se erosiona. Dejas de tener energía para caminar, para conversar, para disfrutar lo más simple. Javier, el paciente que te mencioné, tomó una decisión, sin culpa, sin presión, empezó a reconectar con su cuerpo. Al principio con incomodidad. Luego con curiosidad. Después con gratitud. Semanas más tarde volvió a consulta y me dijo, doctor, dormí 7 horas seguidas. Me sentí como si tuviera 40 otra vez. Su mirada había cambiado. No porque encontró una cura mágica, sino porque recordó un antiguo lenguaje que su cuerpo aún sabía hablar. Dormir no es solo cerrar los ojos. Es entregarse al descanso. Es confiar. Y el cuerpo necesita sentirse seguro, completo, liberado para poder hacerlo. La autoestimulación consciente, lejos de ser una debilidad, puede ser un puente hacia ese descanso perdido. Un acto de autocuidado silencioso, profundamente masculino, profundamente humano. Si llevas tiempo sin dormir bien, detente un momento y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tu cuerpo se sintió verdaderamente relajado, verdaderamente en paz? La respuesta podría no estar en lo que tomas, sino en lo que dejaste de hacer. Y recuperar ese gesto, pequeño pero poderoso, puede devolverte no solo el sueño, sino la sensación de que tu cuerpo todavía sabe cuidarte. Y cuando el descanso regresa, el cuerpo comienza a reconstruirse. Pero hay un lugar que también necesita fuerza, activación y memoria, y que ha estado olvidado demasiado tiempo, tu base, tu centro, tu suelo pélvico. Ahora quiero hablarte de eso. Porque lo que empieza con una pequeña molestia, puede convertirse en una pérdida de dignidad si no lo atiendes a tiempo. Hay una parte de tu cuerpo que sostiene más de lo que imaginas. No la ves, no la entrenas, no la mencionas. Pero cuando empieza a fallar, todo se tambalea. Me refiero al suelo pélvico, ese conjunto de músculos profundos que te permite orinar con control, caminar con firmeza y sostener tu vida íntima con dignidad. Y lo más doloroso es que muchos hombres no se dan cuenta de que lo están perdiendo, hasta que ya es tarde. Hace unos años conocí a Jorge, un bombero jubilado de 74 años de Puebla. Me buscó porque había comenzado a experimentar pequeñas fugas de orina al estornudar, al reír, al levantarse bruscamente. Nada grave, al principio. Pero con el tiempo, esa molestia se convirtió en miedo. Empezó a evitar salir por si tenía un accidente. Empezó a usar protectores discretos. Y lo peor, dejó de sentirse hombre. Jorge no tenía ninguna enfermedad. Lo que tenía era un suelo pélvico debilitado, atrofiado por años de inactividad íntima. Porque sí, cada vez que estimulas tu cuerpo, cada vez que llegas al clímax, esos músculos se contraen de forma rítmica, se activan, se entrenan. No es un acto trivial, es fisioterapia natural. Es mantenimiento biológico. El problema es que muchos hombres, después de los 60, dejan de tener esas experiencias. No por falta de deseo, sino por culpa, por miedo, por vergüenza.
Y con esa decisión silenciosa empiezan a perder el control de una zona que sostiene su dignidad. Porque no se trata solo de orinar con fuerza. Se trata de sostener tu postura, tu energía, tu masculinidad desde dentro. Cuando los músculos del suelo pélvico se debilitan, todo el sistema baja, vejiga, intestinos, próstata. Aparecen síntomas que muchos consideran inevitables: urgencia urinaria, escapes leves, goteo postmiccional, pérdida de erección, molestias al estar de pie mucho tiempo. Pero nada de eso es inevitable. Solo es una señal de que esa zona está siendo olvidada. Y aquí viene algo importante: el flujo sanguíneo también disminuye. Con menos estimulación, hay menos oxigenación. Con menos oxigenación, los tejidos pierden elasticidad. Y cuando eso ocurre, los nervios dejan de responder con la misma eficacia. El cuerpo envejece más rápido, no por la edad, sino por la falta de uso. Esto lo vi también en un hombre mayor de Los Ángeles. Había sido siempre fuerte, activo, pero desde que dejó su vida íntima, comenzó a sufrir molestias al caminar. Su médico pensó que era problema de cadera. Pero tras una evaluación más profunda, descubrimos que su base, el suelo pélvico, había perdido tonicidad. Volver a tocarse, aunque sonara absurdo, fue el inicio de su rehabilitación. En menos de 3 meses, se sentía más estable, más firme, más seguro. Muchos hombres piensan que masturbarse a cierta edad es una vergüenza. Pero no hay nada más equivocado. Porque en realidad, lo que están haciendo no es buscar placer sin sentido. Están preservando la arquitectura más íntima de su cuerpo. Están diciéndole al sistema nervioso: todavía estoy aquí. Todavía funciono. Y no se trata de hacerlo todos los días ni de obsesionarse. Se trata de mantener viva esa conexión. De recordarle a tu cuerpo que no ha sido olvidado. Porque cuando esa zona se desconecta, se pierden más cosas que orina. Se pierde la confianza al caminar. Se pierde la fuerza en la voz. Se pierde la seguridad para estar entre otros. El suelo pélvico es tu raíz. Y sin raíz, ningún árbol se sostiene. Pero hay buenas noticias: puedes recuperarla. Puedes activarla. Puedes volver a sentir esa firmeza interior que te hizo hombre. Y cuando esa base vuelve a despertarse, cuando tu centro vuelve a sostenerte, algo más empieza a activarse también: tu sistema inmune. Porque lo que comienza como un acto íntimo, puede ser también el acto más poderoso de prevención que tienes en tus manos. Y de eso quiero hablarte ahora. Porque quizás, sin saberlo, estás apagando la defensa más noble que tu cuerpo tiene. A veces, la enfermedad no entra con violencia. No llega con fiebre alta ni con un dolor insoportable. A veces, la enfermedad se cuela despacio, como el polvo en una casa cerrada. Un resfriado que dura más de lo normal. Una tos que no se va. Una sensación de cansancio constante. Y lo peor de todo, la impresión de que tu cuerpo ya no responde como antes. Te enfermas más seguido, y cuando por fin mejoras, te sientes más débil que antes. Fernando, un hombre de 69 años de Bogotá, vino a verme después de haber pasado 3 infecciones respiratorias seguidas en menos de 4 meses. Me dijo con honestidad: antes me resfriaba y al día siguiente ya estaba bien. Ahora cualquier virus me tumba. Me siento vencido. Hicimos los análisis. Su dieta era razonable. Dormía mal, pero no tan mal. No tenía enfermedades crónicas. Entonces le pregunté algo que casi nadie pregunta: ¿sigues activo sexualmente, aunque sea contigo mismo? Se rió, incómodo, y luego bajó la mirada.
Hace años que no. Lo que Fernando no sabía, y lo que la mayoría de los hombres ignora, es que la actividad sexual, incluso en solitario, activa mecanismos inmunológicos esenciales. Cada vez que alcanzas el clímax, tu cuerpo libera una serie de sustancias que van mucho más allá del placer. Por ejemplo, aumenta la producción de inmunoglobulina A, una proteína que fortalece las defensas en las mucosas del sistema respiratorio y digestivo. También se liberan endorfinas que reducen la inflamación. Y se regula el cortisol, que en exceso suprime el sistema inmune. Es decir, el orgasmo no es solo un alivio emocional o una práctica íntima. Es una señal que el cuerpo interpreta como vida, como presencia, como renovación. Cuando dejas de enviarle esa señal durante meses o años, el cuerpo comienza a responder con lentitud, con cansancio, con fragilidad. Es como quitarle la batería al sistema de alarma. Al principio no pasa nada, pero cuando el peligro llega, ya no tienes cómo defenderte. Y esto no es un asunto menor. En hombres mayores, un sistema inmune debilitado no solo significa más resfriados. También implica mayor riesgo de infecciones urinarias, de inflamación crónica, de enfermedades degenerativas, de recuperación más lenta tras una cirugía. Incluso se han encontrado vínculos entre la inactividad sexual prolongada y el aumento de marcadores inflamatorios que favorecen la aparición de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. En Lima, una paciente viuda de más de 70 años me confesó que llevaba 5 años sin tocarse desde que su esposo falleció. Ya no sentía que tuviera derecho a eso, me dijo. Pero después de una conversación honesta sobre la relación entre placer, salud y defensa, decidió volver a conectarse con su cuerpo. No por deseo, no por nostalgia, sino por bienestar. A los pocos meses, su energía era otra. No sé qué pasó, doctor, me dijo con una sonrisa. Pero siento que mi cuerpo ya no está en mi contra. Siento que me acompaña. Y eso es exactamente lo que ocurre. Cuando te reconectas con tu cuerpo, el cuerpo responde. Se activa. Se defiende. Porque entiende que aún estás aquí. Que no te has rendido. Que no lo has olvidado. Masturbarse en la vejez no es un acto de debilidad. Es un acto de vida. Un mensaje silencioso a cada célula de tu cuerpo que dice, sigo presente. Sigo cuidándome. Sigo siendo yo. Y en una etapa de la vida donde muchos hombres sienten que su cuerpo ya no les pertenece, donde sienten que todo va en descenso, este pequeño gesto puede ser una rebelión sagrada. Una afirmación de fuerza. De dignidad. De inmunidad. Porque si tu cuerpo ha empezado a rendirse, tal vez lo que necesita no es más medicina. Tal vez lo que necesita es que vuelvas a tocarlo. A escucharlo. A protegerlo desde dentro. Y cuando vuelves a hacerlo, no solo recuperas defensa. Recuperas algo aún más valioso, tu sentido de identidad. Y eso, hermano, es lo que más vale proteger en esta vida. Ahora quiero hablarte de eso, porque cuando dejas de sentirte tú, ya no importa si tu cuerpo funciona. Has dejado de reconocerte. Y eso no se puede permitir. He visto hombres que enfrentaron el cáncer con firmeza. Hombres que perdieron hijos, esposas, imperios, y siguieron de pie. Pero también he visto algo más doloroso, hombres que, sin una herida visible, se apagan lentamente. No por una enfermedad. No por una pérdida concreta. Sino por algo más silencioso, la desconexión total con su propio cuerpo. Es como si se fueran borrando, parte por parte, hasta dejar de sentirse humanos. Ramiro, 77 años,
ex maestro de secundaria en Arequipa, me lo dijo con los ojos bajos: no siento que este cuerpo sea mío. Me visto, me afeito, me baño, pero no me pertenezco. Ya no caminaba erguido. Ya no cuidaba su forma de vestir. Ya no comía con gusto. Su deterioro no era físico, era simbólico. Había dejado de reconocerse. Y esa desconexión, como descubrimos, no era porque ya no pudiera sentir. Era porque había dejado de permitírselo. Muchos hombres mayores creen que dejar de tocarse es una evolución, una muestra de autocontrol, de espiritualidad. Pero en realidad, muchas veces es una renuncia. No al deseo sexual, sino a la intimidad consigo mismos. A la presencia. Al derecho de sentirse vivos en su piel. La masturbación, lejos de ser un acto banal, puede convertirse en el gesto más íntimo de amor propio en la adultez mayor. No se trata de perseguir el placer como cuando tenías 20. Se trata de honrar el cuerpo que te ha sostenido durante décadas. De tocarlo no por necesidad física, sino por gratitud, por reconocimiento. Porque cuando lo haces, no solo reactivas hormonas o músculos. Reactivas identidad. Te recuerdas quién eres. Que sigues siendo un hombre. Que tu cuerpo, aunque con arrugas y cicatrices, sigue siendo un templo digno de cuidado. En la tradición estoica, Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Pero también podría decirse que el cuerpo se transforma según el trato que recibe. Y cuando lo abandonas, él también empieza a abandonarte. Volver a ti no significa mirar atrás con nostalgia, ni fingir que el tiempo no ha pasado. Significa mirar hacia adentro con respeto. Significa decirte: estoy aquí. Me acepto. Me acompaño. Significa romper el silencio, el juicio, la culpa y reconectar desde la ternura, desde la compasión. Y no necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar. Quizás sea incómodo al principio. Quizás sientas que no tiene sentido. Pero si insistes, si te abres a esa posibilidad, algo cambia. No en tu piel, sino en tu espíritu. Una especie de calor silencioso regresa. Una sensación de hogar. Porque sí, hermano, tú sigues aquí. Y mientras sigas aquí, mereces habitarte. Y ahora que has llegado hasta este punto, quiero cerrar este camino contigo. Porque todo lo que has leído, todo lo que has recordado, tiene una raíz común. Una elección. Y esa elección puede devolverte no solo la salud, sino la vida misma. Acompáñame al final. No se trata solo de sexo, ni de placer, ni de juventud perdida. Todo este recorrido ha sido sobre algo mucho más profundo: volver a ti. Recuperar la conexión con tu cuerpo, con tu mente, con tu paz. A lo largo de este video, vimos cómo dejar de tocarte no es solo una decisión silenciosa, sino el inicio de una cadena de consecuencias que te apagan poco a poco: problemas con la próstata, niebla mental, emociones anestesiadas, insomnio, debilidad en el suelo pélvico, defensas bajas y, sobre todo, la pérdida de ti mismo. Pero también descubrimos que no es tarde. Que no importa si tienes 60, 70 u 80 años. Mientras sigas respirando, puedes reconectar. Puedes sentirte otra vez en casa dentro de ti. Puedes transformar ese gesto silencioso en una revolución íntima. Porque el acto de masturbarte, lejos de ser una vergüenza, puede ser tu forma más honesta de autocuidado. Si este mensaje resonó contigo, si te reconociste en alguna historia, si alguna parte de ti quiere volver a sentir, te invito a dejar en los comentarios esta frase: volví a sentirme vivo. Y si conoces a un hombre que necesita escuchar esto,
no te lo guardes. Comparte el video, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo contenido, donde seguimos honrando la vida después de los 60, con dignidad, verdad y presencia.